Vamos a hablar de tal vez de un tema que conviene que abordemos, bajar como quien dice al cero radical, ¿no? Volver a empezar, realmente volver a empezar no es malo. Muchas personas piensan que, bueno, después de que ya tienes algo, algún estudio, algún avance, y tienes que volver a empezar, pues no quieren hacerlo, ¿no? Pero es que realmente, y sobre todo en esto del conocimiento, nosotros debemos estar dispuestos a volver al cero radical constantemente para poder entender mejor, comprender mejor esto de lo que se está hablando, porque realmente no en estos tiempos hay tanta influencia de movimientos, de filosofías y tantas cosas y tantas revoluciones que se están dando a nivel del pensamiento humano que vale la pena conocer, como dice el maestro Samael Aumbeor, el cómo y el por qué funciona la mente y diferenciar muy bien entre lo que es la mente y lo que es la conciencia. Todo eso es importante aclararlo una y otra vez para que al momento de entrar nosotros a la cuestión práctica, y es obvio que nosotros pues buscamos que cada uno lo practique, ¿no? Pero para entrar a ese nivel práctico necesitamos saber diferenciar a la conciencia de la mente o a la mente de la conciencia. Entonces, hoy la plática de esta noche estará en relación a todo eso, lo que es la mente, la conciencia, qué hay dentro de la mente y qué hay dentro de la conciencia, de dónde provienen ambas, cómo se manifiestan en nosotros, en los terrícolas, si se manifiestan o no en los animales de otros reinos. Todo eso lo estaremos platicando, pero sobre todo estaremos contestando sus preguntas. Entonces, aprovechando, ¿no?, que es como volver al cero radical, estos temas que aparentemente son básicos, pero pueden tomar mucha profundidad si así lo queremos, pero volver al cero radical es importante, porque las teorías, incluso teorías gnósticas, si nosotros no las comprobamos, también van a tornarse en algo peligroso para nuestro desarrollo conscientivo. Entonces, todo eso es importante saberlo. La gnosis es un hecho para aquellos que la han experimentado, pero es y seguirá siendo una teoría nada más fría para aquellos que no la hemos practicado, ahora sí que para incluirnos en el equipo, ¿no? Entonces les pedimos sobre todo que compartan, que envíen este enlace, este link de este video en vivo a sus páginas, a sus grupos, donde ustedes tengan presencia aquí en Facebook o en Twitter o en cualquier otro medio, y pregunten sobre todo. Este video lo vamos a hacer más dedicado así a muchos de ustedes que son nuevos en esta página, que alguien los ha invitado a conocer más de la gnosis, o que alguien les ha hablado un poco de esta energía que se está manifestando en el universo, que es la energía de la era de Acuario. Para todos ustedes es esta plática de esta noche, ¿sí? Así que, por favor, compartan, denle like ahí, denle el corazoncito, en los teléfonos se puede hacer muy fácil. Comenten también, por favor. Creo que aquí hay una pregunta, vamos a empezar con eso. Recuerden, el tema va a ser, o más bien el tema que proponemos hoy, que obviamente siempre toma otro rumbo, ¿no? Porque la prioridad son ustedes, y si ustedes preguntan y se llevan la conversación por otro lado, trataremos respetuosamente de seguir con eso, ¿no? Entonces, nos preguntas ahí Dagoberto Celaya, que tengo una consulta, dices, fuera del tema. Ok, vamos a ver, como no hemos empezado el tema, vamos a ver si podemos contestar. ¿Qué consecuencia trae la persona que manda a hacer trabajos de magia roja? Disculpa la pregunta. En realidad tiene razón, hoy en día hay muchas terminologías, ¿no? Muchos colores de la magia. Si me das un ejemplo, ¿no? Y eso nos ayude mucho a todos a entender a qué se refiere eso de la magia roja en estos tiempos. Yo leí un libro hace años sobre magia verde, magia negra y todo eso. No recuerdo si mencionaban magia roja, por lo menos no lo recuerdo ahora,
Pero para que entremos en el contexto, Dagoberto, si nos das un ejemplo de eso que mencionas, para saber si sería magia roja o negra o de qué tipo de magia, ¿no? Ok. Bueno, y también voy a estar, como les decía, viendo sus comentarios. Pregunten, que es muy importante. Ya veo que muchos de ustedes ya lo hemos tomado, ¿no? Como una disciplina, si pudiéramos decirlo de alguna manera, el de conectarnos todos los sábados y compartir estos temas importantes. Fíjense en esto, ¿no? La gnosis es algo tan delicado, sinceramente, tan sutil, tan fino, que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes medir o pesar. No puedes decir está allá o está en otro país o está en el futuro cuando yo sea mayor o cuando tenga dinero voy a ser gnóstico. No. Y de hecho hay una anécdota que el venerable maestro Samael Aun Weor comenta en uno de sus libros de que él conoció a una persona, ¿no? Y que siempre le hablaba, ¿no? Hey, fulanito, ¿no te gustaría estudiar estos temas? Mira, puedes eliminar el ego, puedes autorrealizarte, etcétera. Y él siempre decía, no, primero quiero redondearme. Y él decía que redondearse era, pues, comprar todas las tierras que estaban alrededor de su hacienda, ya que ya era grande de por sí. Y siempre que el maestro le comentaba si le gustaría estudiar esos temas, él decía, no, prefiero primero redondearme y luego estudio la gnosis. Bueno, pues dice el maestro que llegó un día en que le avisaron que este amigo había enfermado gravemente y él fue a visitarlo en su lecho de muerte, antes de morir. Y le preguntó, oye, hermanito, ¿todavía piensas redondearte? Y él dijo, maestro, lamento haber perdido mi tiempo. Y efectivamente, eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, si pensamos que la gnosis está cuando seamos ricos, o cuando tengamos un poco más de economía, que no estemos tan apretados, o cuando tengamos la pareja que tanto anhelamos a veces, ¿no? O cuando seamos mayores, etcétera, estamos entendiendo mal esta cuestión, ¿no? Con todo respeto para ustedes. Pero entonces hoy queremos aclarar eso. ¿Qué es realmente gnosis? Y su diferencia con la mente. Vamos a ver, dices Dagoberto. Sí, es porque has escuchado de gente que habla de encantamientos, amarres de amor, etcétera, con magia roja. Eso es magia negra. Fíjate, básicamente son terminologías que utilizan la gente, pero básicamente la magia se define, la magia básica, elemental, porque hay la teurgia y goesia y todo eso que nosotros estudiamos, pero a otro nivel. No quiero envolverlos a ustedes en eso, no es mi intención, son cosas de mucha responsabilidad. Más bien queremos desarrollar los temas básicos aquí. Pero sí, eso es magia negra. Cualquier persona que practique amarres hacia alguien, aunque lo hagan por amor o que lo hagan por hacer el bien a esa familia, etcétera, es magia negra, porque están violentando la voluntad de otra persona, ¿no? A escondidas, podríamos decir, porque muy pocas veces, o casi nunca, se le informa a esa persona, ¿sabes qué? Te voy a hacer un amarre, ¿no? Te voy a hacer magia negra o lo que sea para que te quedes en tu casa, etcétera. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues que esa persona va a sufrir lo mismo en una vida futura o hasta en la misma vida. Yo recuerdo, no menciono para nada nombres, ni apellidos, ni lugares, ni nada, pero hace muchos años conocimos a una persona que tratamos de hablar de la gnosis porque siempre nosotros compartimos esto con todo el mundo, ¿no? Pero esta persona estaba muy envuelta en eso, amarres, limpias, etcétera, y cobraba bien. Yo veía como la gente le enviaba de $500 en adelante, $1,000, pero observé su vida y realmente siempre estaban sufriendo, sus hijos uno por un lado, otro por otro, pequeños, siendo olvidados en las casas de los amiguitos, etcétera. Entonces, como que no hay ese verdadero amor en una persona que practique esas cosas. Entonces, la gnosis nos enseña a vivir mejor, pero a vivir desde un punto de vista pues más consciente. Tener
ese respeto por todos los seres humanos. Sí, exactamente. Respeto por todos. Si alguien ya no quiere estar con alguien, pues ¿quiénes somos nosotros para hacer un amarre, no? Cada quien su voluntad, cada quien su vida. Cada uno tendrá que dar, nos dice la Gnosis, cuentas de su propia vida, no de la vida de otros, ¿no? Porque va a llegar un día, hemos hablado del tema de la muerte, pero va a llegar un día en que cada uno de nosotros vamos a estar ante Anubis, el gran jerarca Anubis, quien rige a esta humanidad y quien aplica el karma a todos nosotros. Y él lo va a aplicar no de acuerdo a lo que hizo el vecino, sino de acuerdo a lo que tú hiciste, lo que tú pensaste, lo que tú sentiste, etcétera, etcétera. El karma será aplicado a la persona. Exactamente, si nos preguntas cuáles van a ser las consecuencias de una persona que haga eso, pues ¿quiénes somos nosotros para decir, tú fulano de tal vas a morir o te va a pasar esto? No. Lo que sí podemos decir es que Anubis, el gran jerarca, se encarga de todos esos casos y que sí y que no debemos nosotros violentar la voluntad de otros, que no debemos dominar la mente de otras personas. La mente de cada uno es sagrada. Nosotros compartimos estos temas, pero nunca obligamos a nadie a creer o a dudar o a no creer. Siempre todo esto es voluntario. Si a alguien ya no le gustan los temas, simplemente ya no se conecta los sábados y punto, ¿no? Es más libre, ¿no? Y así es. La fuerza de Acuario, de la edad de Acuario en la cual entramos desde el año 1962, tiene esa tonalidad, o sea, tú eres libre. La divinidad, así como esparce el agua por el universo, como el dios de Acuario lo demuestra, así también esparce el conocimiento. A través de nosotros y de otras escuelas gnósticas, la enseñanza llega, el conocimiento llega a tu mente, a tu oído. Pero cada uno de nosotros, cada cual tiene la libertad de tomarlo o no tomarlo. Así de bello es esto, ¿no? Entonces, y recomendarles, ¿no? A personas que hacen eso, tampoco decirles no lo hagas, simplemente decirles, enseñarles lo que es la ley del karma. Yo creo que en ese caso el tema gnóstico de la ley del karma viene a auxiliarnos mucho, porque ahí se explica, por lo menos un misionero responsable, bien preparado, te va a explicar bien las consecuencias de nuestros actos karmáticos, etc. Muy bien, gracias por la pregunta maravillosa, Dagoberto. Gracias, esperamos haberte aclarado algunos puntos y tal vez dirigirte a nuevas iniciativas en base a esta información. Vamos a continuar, ¿qué más? Bueno, ya hablamos un poco de eso, ¿no? La mente. ¿Qué es la mente y qué es la conciencia? La mente de otros no se puede violentar, no se puede dominar, no se puede manipular, no se puede manejar. No puedes tú coaccionar en la mente de otra persona, sea quien sea. En el caso, obviamente, la excepción de los padres de familia mientras sus hijos son menores de edad, que obviamente tiene que haber una educación, que hay ese compromiso, que tiene que haber principios de ética y espiritualidad que se deben implantar en la mente de esa criatura, de ese joven. Pero en su mayoría de edad, cada cual debe tomar sus iniciativas, sus propias decisiones, porque esa es la esencia. O sea, la esencia humana ha venido a este mundo a autorrealizarse, pero para autorrealizarse tiene que aprender de las experiencias, transformar las experiencias y no cometer los mismos errores, ¿no? Pero eso es una iniciativa, una decisión que esa esencia sola va a tomar en todos los niveles. El libre albedrío, Leti, exactamente. Pero si nosotros avanzamos un poco, ¿no? En esto, debemos saber que el verdadero libre albedrío solo existe en aquellos que han liberado la conciencia. Porque suponemos esto, ¿no? Tenemos nosotros unas oportunidades amorosas, vamos a decirlo, ¿no? Y siempre hay las dudas, siempre hay el si lo hago, no lo hago, lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Es porque no hay esa libre iniciativa, porque no hay esa libre intención dentro de nosotros, porque nuestra mente y nuestro corazón y el sexo y todo están condicionados
por una experiencia pasada, por lo que dirá la gente, porque la persona es pobre, no tiene ni dónde vivir, etcétera. Hay muchas cuestiones, muchos elementos que vienen a formar un impedimento para esa toma de acción, ¿no?, de esa persona. Entonces, no somos del todo conscientes, no somos libres, por lo tanto, y esto es difícil, pero no tenemos un libre albedrío. Tenemos siempre la opción, tenemos las opciones diferentes, pero no siempre esas opciones, ¿sí o no?, son libres y son maravillosas. Hay veces que hemos tenido que tomar decisiones porque era lo que parecía mejor, pero sentimos que no era lo correcto, sentimos que tampoco nos iba a ir bien, pero tomamos esa decisión porque era la menos mal de todas, ¿no? ¿Verdad? La menos mala, pero no es que fuera la mejor y no había otra, ¿no? Entonces, esto de libre albedrío es importante saberlo, pero el aplicarlo en el sentido de que nosotros dejemos que la gente haga lo que quiera hacer, viva su vida como quiera vivirla. Esa es la conciencia. El que tú le des libertad a todo el mundo, ¿no?, de hacer lo que quieran hacer en su vida. Y eso sí, eso no quiere decir que no tengamos el compromiso como seres humanos de entregar estos conocimientos a la gente, a quienes quieran escucharlo. Ok, dices, el libre albedrío tiene mucha relación con el no apego. Pues sí, si nosotros tenemos apego, no va a haber libre albedrío. Necesitamos eliminar los yoes del apego, que son varios: el apego a la pareja, el apego a los hijos, el apego a la casa, el apego al dinero, el apego a las costumbres, el apego al pueblo donde nacimos, el apego a todo. Nunca seremos libres si tenemos todos esos apegos, porque esos apegos son conexiones precisamente con la forma de vida de ese lugar y de esas personas. Son condicionamientos de la conciencia. La conciencia no es libre en ese sentido. Entonces, pues hay que eliminar el apego. Gracias, Leti. O los apegos, para poder tomar acciones o iniciativas libres, realmente fundamentadas en la conciencia. Bien, vamos a ver, ¿qué más? Veo sus saludos, muy bien, gracias. Sigan por favor comentando, preguntando, compartiendo, es muy importante para que lleguen más personas a conectarse esta noche. Y pregunten sobre la conciencia, sobre la mente, lo que quieran. A ver, aquí hay una pregunta de Juan Carlos Navarro, y perdón que ya se me había pasado, o se me estaba pasando. Hoy sí hay varias, pero no las puedo ver bien. A ver, voy a darle refresh acá a la página en Facebook, en la computadora, a ver si puedo ver esas preguntas que sí han hecho importantes. Como les decía, esta noche queremos que ustedes determinen más o menos el rumbo de esta participación nuestra aquí en Facebook, medio maravilloso. Y nosotros planteamos mente y conciencia, la mente y la conciencia, pero obviamente sus preguntas tienen prioridad siempre. ¿Okay? Vamos a ver, porque casi no todos tenemos la oportunidad de conectarnos todos los días, entonces aprovechamos este sábado, ¿no?, para darles estas conferencias, pláticas que ustedes pueden aprovechar. Y al final les voy a dar unas indicaciones de cómo hacer una práctica, ¿no?, de meditación. Ok. Nos preguntan también. Jessica Caballero, buenas noches. ¿Cómo controlo la mente? Excelente, muy buena pregunta. Al final, en los últimos 5 minutos tal vez, les voy a dar esas indicaciones. ¿Qué práctica podemos hacer para controlar esa mente? Muy bien, gracias. Hay alguien, Amanda Browder, parece que nos tiró un comercial ahí. Vamos a pedirle a uno de nuestros asistentes que revise, para si no es algo de la gnosis, que lo elimine inmediatamente. Muy bien, hay otra pregunta, dices. Ok, sí, aquí está. Mario Moreno Cantinflas, ¿fue gnóstico o un simple asistente? Dicen que regaló un hospital en México antes de morir. No sé, puede ser que sí, porque hizo muchas obras de caridad, que haya regalado ese hospital. ¿Fue gnóstico? Sí, fue gnóstico. Sí, fue gnóstico. Fue un amigo muy cercano, podríamos decir estudiante directo
del maestro Samael Aumbeor. Es un gran ser, Cantinflas. El maestro Samael lo conoció en la masonería, porque el maestro Samael Aumbeor también es maestro masón y también daba conferencias a las asociaciones masonas o de masonería ahí en México. Ahí lo conoció, como no solamente a él, a muchos otros personajes del medio artístico. El maestro Samael los conoció directamente, les impartió la enseñanza. Hay otro también, ya desencarnó, José José, que también fue gnóstico, recibió la enseñanza gnóstica, y otros, porque el maestro Samael, pues como llegó un momento en que tuvo mucha fama, podríamos decirlo, aunque él no buscaba eso, obviamente, y conoció directamente al presidente de México en esos tiempos, lo invitaban a dar conferencias de antropología donde estaba el presente, etcétera. Es que eso es lo que mucha gente desconoce. Piensan que el maestro Samael, quien rescatara esta enseñanza, fue algún personaje aislado, un escritor como cualquier otro. No. Fue un gran maestro que supo vivir conscientemente al lado de cualquier persona, y eso le permitió hacer una obra maravillosa en este planeta Tierra en el siglo pasado. Entonces, Mario Moreno Cantinflas, un gnóstico, muy respetable personaje también, su comedia siempre inocente o en blanca en muchos de los casos, sobre todo en las últimas obras, pues ahí entregó muchos valores, mucha filosofía a la humanidad. Y siempre nos hace reír, ¿no? Con sus temas, con sus películas, en una forma muy, muy limpia. Saludos hasta Durango. Hasta Monterrey, Nuevo León. Estaba leyendo que ahí Alfonso Villa, que en Monterrey, Nuevo León, México, está la mayor concentración de descendientes de sangre española o europea. Ahí de todo México, Nuevo León, ¿no? Me imagino que la gente toda es alta y blanca, etcétera, ¿no? Buenas noches a Ricardo Escobar. Bueno, sus preguntas. Ok, ¿cómo se puede tener control de la conciencia y la mente? También, muy buena pregunta. Y realmente la conciencia, ahorita decíamos, al final vamos a hablar un poco de cómo controlar la mente, qué prácticas hacer, algo básico para ustedes. La conciencia, ya como que con controlar la conciencia ya es otro tema, porque resulta que la conciencia es lo divinal dentro de cada uno de nosotros. Cuando se libera, cuando es extraída de los yoes, cuando realmente aprendemos a morir en nosotros mismos, esta conciencia libre sí tiene precisamente libre albedrío, sí tiene conocimiento del bien y del mal, sí se sabe conectar con la divinidad. ¿Quién la controla o quién puede controlarla? El Logos, cuando el Logos encarna. Mientras tanto, la conciencia es lo mejor que podemos tener nosotros asequible en este momento y debemos liberarla, trabajar por liberarla. Y hablar de controlar la conciencia, eso va a ser en otro nivel. Lo que sí debemos controlar es la mente, ¿no? Y a lo mejor ahí está la confusión, que pensamos que lo que pienso, lo que es mi mente, es mi conciencia. Porque René Descartes dijo, se le ocurrió decir que primero pienso y luego existo. Absurdo, porque los animales no piensan y existen, ¿no? O los bebés no piensan, pero existen. Entonces, yo creo que pero ahí puede haber una gran confusión. Y sobre todo porque en las escuelas de cualquier nivel no explican estos términos de mente y conciencia. La usan, sí, y la programan, porque todo es una programación desde el kindergarten hasta la universidad, todo es una programación. Nos programan la mente, pero no nos explican lo que es, porque no les conviene, ¿no? Y mucho menos nos explican lo que es la conciencia. Entonces la conciencia no podemos controlarla, no podemos amarrarla, no podemos condicionarla una vez que ha sido liberada del ego. José González, gracias, siempre aquí ya sabes, ¿no? Ya tenemos años. De hecho, hemos sido los pioneros en esto de lo que son los videos en vivo, en cuanto a Gnosis se refiere. Ahora muchas escuelas y agrupaciones entran en vivo y qué bueno, ¿no?
Pero nos cabe el honor y con toda humildad les decimos de que fuimos los primeros en abrir campo en esto de los videos en vivo. Desde que Facebook activó esa llavecita, primero en la computadora nada más, de entrar en vivo, empezamos a entrar en vivo. Entonces salían los videos ya en pantalla grande y todo, ¿no? Que no había otra opción. Ahora ya pues los teléfonos funcionan mucho mejor para todo esto, pero desde que empezó, eso fue en el año 2013 o 14 por allá, empezamos a entrar en vivo. Y ahora es una gran revolución que hay en esto de la gnosis, ¿no? De entrar en vivo. Y qué bueno, porque tiene que ser parte de la cultura de esta humanidad, la gnosis. Para controlar la mente, la práctica de la respiración sería una. Eso es para relajarnos y también. Ahorita vamos a hablar de eso. No coman ansias, ya vamos para allá. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina gnóstica y la masonería? Nada que ver, no tiene nada que ver. La doctrina gnóstica es la doctrina gnóstica, la tenían los esenios, la tuvieron en Egipto, la tuvieron en las pirámides de Teotihuacán y en Grecia y en todos lados. La doctrina gnóstica es la doctrina de la sabiduría. La masonería ya es una institución, ¿no? Una agrupación, una filosofía. Es como decir el cristianismo gnóstico. O sea, ya son ramificaciones de lo que es la misma sabiduría. Pero la doctrina gnóstica es radicalmente diferente. Nosotros siempre, si queremos para dar a nuestra mente algo de información, nosotros siempre buscamos la liberación de la conciencia, la eliminación del ego, el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos enseñó el gran maestro Jesús, el Cristo. En la masonería, que yo sepa, ya no tienen ese tipo de trabajos o de conocimientos. Y si hay alguno que sea maestro masón, grado 33 aquí, que pueda aportar algo, pues también lo respetaríamos, ¿no? Porque en el fondo nosotros no sabemos mucho lo que trabajan esas instituciones. Sabemos lo que el gran maestro Samael nos enseñó con relación a la masonería, y son los 7 pasos masónicos y otras cuestiones simbólicas también, pero no cómo funcionan las instituciones en la actualidad. La conciencia, el alma y la mente son 3 energías diferentes. Miguel Ángel García Caballero, ¿preguntas? La conciencia, el alma y la mente, sí. Todo es diferente y lamentablemente los confundimos. Vamos a hablar de eso. Primero, la mente. ¿Okay? Nuestro cerebro no es la mente. Dentro aquí de la cabeza tenemos el cerebro, que son neuronas, que es materia gris, que es circulación, sangre, energía, todo se mueve a través de la energía, los nutrientes y todo. Ese es el cerebro, pero ahí no está la mente. El cerebro puede generar pensamientos, pero no es el pensamiento. El cerebro es como el vehículo a través del cual se van a manifestar esos pensamientos que provienen de la mente. Entonces la mente es una energía que está a nuestro alrededor, es un mundo que nos acompaña donde vamos, que cuando tiene que decir algo, hacer algo, construir algo, etcétera, se manifiesta a través del cuerpo. Pero lo interesante es saber qué hay dentro de este mundo mental. Y realmente hay energías bajas y altas, buenas y malas, positivas, negativas, trascendentales como también degenerativas. En la actualidad hay mucho ego dentro de nuestra mente y eso la hace complicada, ¿no? Y por eso necesitamos aplicar disciplinas donde calmemos la mente. Ok, cuando logremos calmar la mente, cuando la mente esté en blanco, en silencio, en blanco, como dice el maestro Samael, una buena práctica para empezar en esto es pasar 10 minutos sin pensar en nada. Tal vez anoten eso ahí, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para esto? Nos sentamos en un sillón, en una silla, en posición de loto o medio loto, o acostados sobre el piso, en posición de cúbito dorsal o como la estrella de 5 puntas, y nuestro único trabajo, la única ocupación que tendremos va a ser no pensar en nada por 10 minutos.
Ustedes se van a dar cuenta lo difícil que es eso. Yo tengo 20 y tantos años en esto y todavía no logro a la perfección esa práctica tan sencilla. Siempre hay cosas que me distraen. Entonces, si los maestros nos indican que hay que empezar por ahí, pues ya nos podemos dar una idea de qué tan importante es y de que realmente la mente está eclipsando completamente a la conciencia y al alma. Entonces tomamos a la mente como si fuese la conciencia, como si fuese el ser, como si fueran los ángeles, etc. Pero no es así. La conciencia surge cuando nosotros desintegramos los yoes que están en la mente y en el sexo y en todo. Entonces la conciencia se libera. Esa es la conciencia, que es la misma esencia que hemos mencionado antes. A la suma total de estas partículas de esencia, ¿no?, rescatadas de entre los yoes, cristalizadas en el ser, eso se llama el alma. Por eso dice en el Evangelio que en paciencia poseeréis vuestras almas. Quiere decir que no las tenemos, pero en paciencia podemos poseer nuestras almas. Entonces, el alma es una cosa, la conciencia es otra, la mente es otra, los yoes dentro de la mente es otra, los pensamientos son otra, la personalidad que cada uno de nosotros es otra. Son energías que fluyen dentro de nosotros, pero que lamentablemente no podemos diferenciar. Y como no sabemos diferenciarlas, no podemos trabajar con ellas. Los grandes maestros de la humanidad, los ángeles, los seres autorrealizados, sí pueden trabajar con todo eso. De hecho, ellos gobiernan a esta humanidad desde los centros superiores, de los 2 centros superiores. Después hablaremos de eso. Entonces, ellos sí pueden tener un control total, no solamente sobre sus energías, que ya delineamos aquí, sino de las energías universales. Son los devas, son los maestros que gobiernan a esta humanidad, que son capaces de hacer llover, tronar, etcétera, etcétera. El tronco principal es la gnosis, la masonería sería una rama. Algo así, Javier Martínez. Gracias. Como el cristianismo también. O sea, la gnosis no es una institución, no es una escuela. La gnosis es la doctrina. Entonces el cristianismo ya vendría una ramificación, hacer una ramificación de la doctrina gnóstica, como la masonería, etcétera, etcétera. Gracias por entenderlo así, porque así es. A ver, Guadalupe Núñez dices, quiero que explique por qué hablan de los egipcios. Me supongo que es lo que quisiste decir, faltó ahí un par de letras. Se supone que eran malos, cautivaron al pueblo de Israel por ambición y contribuir sus grandes ciudades. Como todo, ¿no? En todas las ciudades, en todos los pueblos hay gente buena y gente mala. Por ejemplo, en la actualidad muchas personas de Centroamérica o Suramérica critican mucho a los americanos. Pero los que estamos acá no los criticamos, más bien los entendemos, ¿no? O sea, porque hay mucha gente muy trabajadora. Es como todo, o sea, no podemos pensar que los egipcios todos eran malos. O que era un grupito aislado de malhechores, ¿no? De gentes malas, no. Estamos hablando de una gran cultura que en esa cultura se hayan infiltrado elementos negativos, pues es obvio que sí, como ha pasado en todas las filosofías y en todas las escuelas. Y por eso se destruyen esos grupos. Por eso se cerraron los templos de la antigüedad, por eso quedaron deshabitadas las pirámides y tuvieron que taparlas con tierra y hierbas y todo, porque cayeron los maestros, cayeron aquellos que sostenían con su fuego y con su luz a esas grandes civilizaciones, porque siempre se infiltran las fuerzas negativas. Los egipcios, en realidad hay mucha sabiduría en ellos, no son malos, ya dijimos, es como todo, ¿no? En todo hay bueno y hay malo. Ok. Hola, buenas noches, un tema muy interesante para reflexionar. Gracias María, hasta Tlaxcala, México. Javier Martínez, creo que quisiste decir, ¿a poco el maestro Samael fue masón? El maestro Samael es maestro de los masones.
Es terrible, pero es verdad, ¿no? Él no era nada más un estudiante o un masón de grado 10 o 20, no, era un maestro de ellos. Ya por ahí hay, no sé si alguien pueda buscarla, pero por ahí hay una fotografía que le tomaron precisamente dando conferencias en la masonería. Y era reconocido, y es reconocido como un gran maestro también en la masonería, simplemente que él no venía a reformar escuelas, él venía a restituir, a restaurar la enseñanza gnóstica sobre el planeta Tierra, y por eso se abrieron las escuelas gnósticas. Él no venía a derrumbar líderes o maestros o dirigentes de ninguna escuela, para nada, él venía a formar su propia escuela gnóstica como está. Ok. Vamos a ver si tienen algún otro comentario. Saludos hasta Campeche, como no. Preguntas ya no veo más. Muy bien, entonces, la parte que me preguntan, porque si ya vimos, ¿no? Que cada cosa es diferente y por donde debemos empezar a trabajar, si después de esta plática ustedes se están preguntando, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Desde dónde debo partir en mis prácticas? ¿Qué es lo que debo realmente trabajar en mí? Déjenme decirles que es la mente. La mente, eso es lo primero que hay que trabajar, que hay que disciplinar, que hay que controlar en nosotros. Por eso, gnosis sin meditación no la puedes vivir. No nada más escuchando estos temas o leyendo los libros puedes tú aprender lo que es gnosis. Necesitas aprender a meditar. Porque a través de la meditación es como se controla la mente. Si me preguntan entonces, ¿para qué sirve la meditación? Bueno, tiene muchas funciones, pero una de ellas, y la básica, es controlar la mente. Entonces les voy a hablar un poco de eso. Y ya dijimos, es muy, muy fácil. Todos tenemos tiempo porque son prácticas que al principio no te exigen mucho. Lo primero que te exigen es 10 minutos al día. ¿Quién tiene de los aquí conectados 10 minutos al día para dedicar a esto? Yo creo que todos. Muchos tenemos hasta más tiempo de eso. Ok, 10 minutos por la noche, en la mañana, al mediodía, a la hora que puedas. Entonces simplemente escoges un lugar, tu oficina, puede ser tu habitación, cualquier lugar de tu casa que esté limpio, organizado, ordenado, y simplemente apagas todo tipo de aparatos, televisión, computadora, todo, música, y si puedes poner tu teléfono en modo avión o apagarlo. Entonces sí, 10 minutos. ¿Qué voy a hacer en esos 10 minutos? Simplemente me siento, cierro mis ojos y busco que mi mente deje de proyectar, me quedo tranquilo. Entonces empiezo a hacer respiraciones. El maestro Samael en el libro de Introducción a la Gnosis nos habla de que debemos tener como un conteo, ¿no? Como una respiración rítmica muy bien ejecutada, de tal manera que tú cuentes del 1 al 6 mientras inhalas, retienes contando del 1 al 6 y exhalas contando del 1 al 6. Y puedes repetir ese ejercicio cuantas veces quieras, pero yo se los recomiendo que lo repitan 7 veces. ¿Ok? Inhalando del 1 al 6, contando mentalmente del 1 al 6, inhalas, retienes contando del 1 al 6, tus ojos van a estar cerrados, y exhalas contando del 1 al 6. ¿Ok? Cuando ya hiciste eso 7 veces, entonces les recomiendo tener algo así. Un japa mala. Se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier tienda esotérica o de meditación. Tiene cuentas o bolitas que tú vas a ir moviendo. Y simplemente cada vez que mueves una de ellas, te vas a empezar aquí y vas a ir avanzando de un lado al otro del collar. Simplemente di la palabra gate. G-A-T-E, gate. Gate, 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 gate. La puedes articular así suavemente, no lo tienes que gritar.
suavemente, para que después de que hagas toda la vuelta al collar, son 108, también lo puedas seguir haciendo mentalmente, de tal manera que puedas ir adormeciéndote un poco tu cuerpo para que puedas experimentar las cosas de los mundos superiores. Cuando la mente se calme, cuando la mente se serene, en ese estado de vigilia y sueño 50 y 50, tú puedes tener experiencias maravillosas. Ya obviamente que más adelante necesitarás de un grupo donde puedas reunirte a trabajar para que te expliquen, porque surgirán muchas cosas, los famosos síntomas de lo que es la meditación, los síntomas de que vas despertando. Nadie habla de eso porque nadie conoce eso, porque nadie está despertando, sinceramente. Pero aquí en la Gnosis sí los tenemos, porque el maestro Samael nos enseñó. Entonces tú puedes saber cuáles son los síntomas, si tu conciencia va despertando o no. Pero eso solamente en grupos más avanzados. Veo que mientras estaba hablando aquí, dando esta explicación corta, pero muy importante, ojalá la hayan anotado, varios de ustedes escribieron, voy a dirigirme hacia ahí. Ok, dices, hermano Ramón, la Gnosis me ayudó mucho en mi conciencia. Reconozco que el libro de Psicología Revolucionaria me abrió mucho el trabajo personal que debo realizar en esta vida, y meditar es no solo sentarse y poner en blanco la mente, sino la meditación está en todo el día con tu pensar, hablar, sentir y actuar. Claro, sí. Sí, lo que dije aquí ahorita es como para gente que está empezando, ¿no? Como decíamos, volver al cero radical. Y ya iremos poco a poco aprendiendo que efectivamente esos estados interiores de meditación deberíamos ser capaces de llevarlos a lo largo del día e incluso ir profundizando más en todo eso. Porque en la meditación hay que echar a andar el psicoanálisis también. A ver, dices Juan Rodríguez, mi pregunta es, ¿por qué las personas en la actualidad son tan llenas de maldad? Por ejemplo, alguien que mata a personas tiene un yo muy desarrollado y eso lo hace actuar así. Efectivamente, estamos en la edad del Kali Yuga. El Kali Yuga nos habla de la diosa Kali, aquella que devora todo lo que encuentra a su paso. Es tenebrosa. Estamos en una edad tenebrosa. Pero afortunadamente esta edad del Kali Yuga está terminando ya. A medida que la energía de Acuario vaya tomando más fuerza, los miembros secretos del Kali Yuga, que son los que proyectan todos los sistemas que tenemos en la actualidad y corrompen a la humanidad, irán poco a poco cayendo. Hasta que pasemos a esa tan añorada cuarta dimensión como raza, pero eso vendrá después de la gran catástrofe. De eso les hablaremos en otro tiempo. Entonces hay mucha maldad porque hay muchos yoes, hay muchos diablos en la gente, ¿no? Las drogas, el alcohol, la pornografía, tantas clasificaciones de la sexualidad que son absurdas al 100%, la violencia, la falta de comprensión, la pobreza económica, ¿no? Entre toda la gente. Todo eso nos indica que pues estamos en momentos graves, críticos, y eso es pues la maldad de la cual hablas. A ver, Guadalupe dice, una pregunta, mi nieto me preguntó quién era la mamá del diablo y no supe contestarle, me quedé fría. Interesante, la mamá del diablo es la fornicación, el kundartiguador, la diosa Kali, la serpiente Pitión que está dentro de la tierra. Y lo más terrible, y dile a tu nieto, el diablo está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo más terrible. No te quedes fría. Niños tienen inquietudes. Un niño es un retorno de otra persona de otros tiempos. No tiene la madurez para hablar de ese tema, hay que hablarle de ese tema. A ver, Ochoa Durán Eduardo, una sola vez haciendo la práctica de silencio antes de dormir, reconociendo el momento antes de quedarme dormido, sentí una corriente fuerte en la cabeza. Eso es normal al comienzo, es normal. Por eso hay que aprovechar eso y muchos otros síntomas que espantan a muchos,
Por eso decía, afiliarnos a una escuela donde en grupo un instructor o misionero gnóstico preparado debidamente pueda guiarte en esas cuestiones. Son muchos detalles, ¿no?, que tiene que tomar en cuenta. Y como quiera que cada uno lleva niveles diferentes de trabajo, si decimos eso lo tienes que vivir o lo tienen que vivir todos, no, cada quien va a ser diferente. Pero obviamente si eso pasa, y pasan cosas todavía más tremendas más adelante. Entonces, por eso es que no nada más es practicar la meditación, también es practicar la transmutación de la energía creadora, porque si practicas meditación sin transmutar la energía creadora, pues entonces hay un gasto tremendo de energía que se pierde. Entonces al querer meditar quieres concentrar, tus cuerpos internos están vacíos, fríos, y entonces viene eso que experimentaste. Hay que transmutar la energía creadora. Quisiera saber, nos dices Guadalupe, ¿cuántos serán los 1000 años de paz? ¿Cuándo serán los 1000 años de paz? Sí, claro. Después de que las guerras, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo viene la paz después de las guerras? Temas que nadie quiere hablar de eso. Eso vendrá cuando la Tierra entre de lleno en los anillos de Alcione. Nuevamente es otro tema, no quiero darles tanta información que es de mucha responsabilidad, que ya en grupos más organizados, digamos presenciales, o por lo menos o en línea, pero grupos más cerrados se puede hablar de todo eso, ¿no? Esos años de paz, esos 1000 años de paz, según Nostradamus, vendrán después de la tremenda guerra atómica que se aproxima, terrible. Que nadie queremos que pase, obviamente, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta o inquietud? Sí me captaron bien la práctica sencilla, básica, pero que todos pueden hacer. No quiero decirles que mediten 1 hora o 3 horas al día o 6 horas al día. Empiecen con eso, 10 minutos diarios, para ir aprendiendo sobre todo. Y a medida que van haciéndose fuertes y disciplinados en esa práctica, pueden ir entonces añadiendo más tiempo a su práctica, a diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya no veo más inquietudes, muchas gracias. Voy a revisar rápidamente que no se me haya pasado alguna. No, muy bien. Gracias, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, ya estamos entrando en esta época navideña. Ya sabemos que la gente anda por las calles, compre y compre, ¿no? Entonces hay que estar alertas, atentos. Aprender a vivir es importante. Sentimos nosotros en la Gnosis que no es una época precisamente para eso, para comprar y todo eso, sino para reflexión, ¿no? Pero no todos lo viven así, ojalá que todos lo viviéramos así. Preguntas nuevamente, ¿cree que viviremos en esta vida esa guerra nuclear? Hablaremos de eso en otra ocasión. Ok, buenas noches, paz inverencial.